Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza, tuvimos un daño aquí con el internet, pero ya estamos listos y también me disculpo por la voz que traigo ahora. Tuve un problema de garganta, pero ya estoy en recuperación por si a alguien le preocupa. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. En esta ocasión estoy con la doctora Jael Durán, querida amiga, que está aquí en la universidad. Ella es la coordinadora de la licenciatura en arquitectura. Bienvenida, Jael, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por provocar estos espacios de reflexión, sí, y más en este contexto de los 50 años. Sí, donde podemos conocer quiénes son nuestros profesores, nuestros investigadores, cuáles son los temas que les preocupan y que les ocupan y que además los comparten con los estudiantes, ¿no? Eso es lo lindo. Bueno, antes de iniciar en esta linda charla, donde vamos a hablar sobre el hábitat como laboratorio, esos espacios que se construyen por parte de los arquitectos y que son un lugar vivo constantemente, ¿no? Y que se mueven ahí. Los humanos, así como, y nuestros animalitos de compañía. Pero bueno, esta Jael es doctora y maestra en arquitectura por la UNAM, pero es egresada de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en la licenciatura de arquitectura. Es profesora de diseño en arquitectura en la UAM Xochimilco desde 2013 y, como les decía, es coordinadora en la licenciatura de arquitectura desde 2019. Tiene experiencia en el campo profesional desde 1994 en diferentes talleres de arquitectura y experiencia independiente en el campo profesional con énfasis en diseño y construcción, en su mayoría casas y cocina. Y esto es muy lindo porque no solo te dedicas a la docencia, sino también ves cómo están los clientes, por llamarlos de una manera, cómo están demandando una obra, cuáles son sus necesidades, hacerla medio de terapeuta para escuchar sus angustias y sus preocupaciones y sus expectativas y todo lo que implica el trabajo con el equipo, los albañiles, los electricistas. Pues felicidades por eso. A ver, cuéntanos, ¿a qué se refiere esto del hábitat como un laboratorio?
Bueno, justamente como lo acabas de mencionar, Ceci, y comenzando por explicar que un arquitecto se tiene que formar como intérprete y comunicador en diferentes niveles de lenguaje, ¿no? Sí. Uno es el que decías con los trabajadores, otro es entre los profesionales y el otro es con los habitantes o con los clientes, como se le llama allá afuera en el campo profesional. Ajá. Entonces, pues llegar del campo profesional e insertarme en la universidad ha sido uno de los objetivos que siempre tuve desde que estaba pequeña. Y pues mi interés ha sido el de la interpretación. Entonces, las dos investigaciones que hice en el posgrado, pues giran en torno a la interpretación de los significados de los habitantes cuando habitan un espacio. Ay, qué bonito. Sí, estar en una casa o estar en un despacho o estar en una oficina te hace que te comportes diferente y requieres que ese hábitat tenga condiciones para que tú sigas siendo un sobreviviente de calidad y que puedas optimizar tus saberes, ¿no? ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le hago para escuchar? A ver, primero para al cliente. escuchar? Bueno, hay diálogos o mensajes que son subyacentes, entonces muchas veces las personas te piden algo, pero en realidad están solicitando otra cosa. Y eso yo creo que lo puedes llegar a saber por cómo ellos habitan. Entonces, partimos de la idea de que el habitar es un lenguaje con posibilidades de interpretación, es decir, es un texto. Ya decía Paul Ricoeur que todo lo que existe en el mundo puede ser interpretado como un texto, entonces igual el habitar puede ser interpretado como un texto. Ajá. ¿Y cómo lo haces esto? Me decías antes de empezar la plática en estos días que esto es algo que trabajas mucho con los alumnos, ver este hábitat como un laboratorio. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, esta idea no se me ocurrió a mí en primera instancia. Todos los arquitectos cuando se están formando o después tienen en su mente la idea de hacer algo para ellos mismos, ¿no? Todos pensamos en que lo primero que vamos a hacer es nuestra casa y ese va a ser el laboratorio en donde podemos experimentar, ¿no? Entonces, bueno, Álvar Aalto, tras la muerte de su esposa, ¿no? Se va a comprar un terreno y construye una casa a la que le llama, pues este es mi laboratorio para experimentar con materiales. También experimentamos en términos de que en la casa suceden cosas que significan el espacio, ¿no? Entonces, bueno, durante la pandemia y con la necesidad de saber cómo hacemos que los estudiantes se interesen en un tema tan complejo como lo es la arquitectura y más en el contexto de la Universidad Xochimilco, que tiene como un énfasis social, pues se me ocurrió que podíamos pensar en que el espacio que estábamos habitando era en sí mismo un laboratorio, ¿no? Entonces armamos un ejercicio junto con otro profesor que estaba apoyando, un ejercicio al que le llamamos la casa como laboratorio, y la verdad es que tuvo mucho interés por parte de los estudiantes porque todavía se acuerdan y se acercan a mí, ¿no? ¿Y en qué consistió? A ver, consistió en que los estudiantes hacían ejercicios de la vida cotidiana en la casa y después mapeaban estos ejercicios de manera que nos decían cómo utilizaban el espacio y después hacíamos una reflexión en términos de si era adecuado o no, o si había obstáculos en torno a lo que estaban haciendo. Entonces, para comenzar este ejercicio, pues pensamos en esta idea que expone Enrique Vilamatas y Luis Vidal, que está en esta... Ya está pasándose la presentación. Diapositiva que está aquí, que nos dice que en momentos difíciles
podríamos fundar una cartografía de un universo, porque la casa significaba todo para nosotros en ese momento, y más para nuestros estudiantes que a veces no se atrevían ni a prender la cámara. Y el centro de toda la vida del lugar de la universidad era nuestro hogar, ¿no? Exacto. Entonces por eso estas frases fueron como el inicio para introducir a los estudiantes, y que además, como veíamos a la casa como un barco que estaba en una tempestad, nosotros éramos los capitanes que lo dirigíamos, no salíamos ni un momento. Bueno, no sé si los estudiantes a veces sí tenían que salir, pero nosotros estábamos todo el tiempo conectados a la universidad a través de las pantallas, y a pesar de la tempestad, pues nos sentíamos seguros, ¿no? Exacto. Pero además estas tempestades, como estos momentos emergentes, cambian la forma en cómo habitamos, y el habitar cambia la manera en cómo pensamos la arquitectura, ¿no? Sí, qué fuerte. Fíjate que justo las etapas de desarrollo de nuestro cerebro, no es lo mismo a nosotros, que nos tocó adultos encerrarnos, que a los jóvenes. Que a los jóvenes. ¿No? Ellos estaban en el momento de estar afuera, no cerca de los adultos, explorando sus aficiones con sus grupos de edad, y de repente encerrarlos fue una tempestad, encerrados, fue muy fuerte. Sí, fue muy fuerte, y además, bueno, esto pues tiene sentido. Pensábamos que no lo íbamos a lograr porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, ¿no? Sí. Pero además pensamos, y discutiendo entre profesores, porque así es como surgen las ideas también, que la casa es un laboratorio, y cualquier tipo de hábitat es un laboratorio, porque además se presta para la experimentación y para la adaptación de las dinámicas, que es un poco lo que platicábamos al inicio. Pero también es un laboratorio porque a través del uso de los espacios, que si quieren podemos ir pasando la siguiente, podemos experimentar, ¿no? Y podemos observar el comportamiento de nosotros, integrando, por ejemplo, a los seres que entran a la casa, como los pájaros, o como los perros, o como los gatos, ¿no? La luz. Entonces, observas la luz diferente. La luz diferente, ¿no? Observamos el comportamiento humano, y yo creo que la forma en la que vemos las cosas cambia, ¿no? Totalmente. Además también muchos teóricos han dicho que la casa es un elemento en donde puede ocurrir la innovación, es un espacio en donde puede ocurrir la innovación, porque a partir de estas lecturas el arquitecto puede lograr que cambien los estilos en la vida de las personas también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, uno se pone a reflexionar si la casa estaba muy aislada de los espacios abiertos, si el único lugar en donde nos podíamos recrear era la azotea, o una ventana, o un balcón, y entonces pues preguntarnos, ¿no? En este sentido, si la casa era adecuada para lo que estábamos haciendo, si era un refugio o una cárcel, porque a veces sí se siente como una cárcel. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, pues hay muchos documentos y textos, por ejemplo, uno de Juan Villoro, que narra cómo llegar después de la pandemia a la casa es como llegar, como Odiseo cuando llegaba de sus viajes, ¿no? Sí. Y hacer un análisis funcional sobre si es confortable, si de veras funcionan los espacios para el estudio, si hay una verdadera conexión con el exterior, y si de repente la cocina se convierte en el lugar en donde estamos dando clases. Entonces, bueno, esta reflexión giró con los estudiantes a partir de los hechos cotidianos, como decía, que son el cocinar, el dormir, el jugar, hasta el soñar. Y así nos fuimos enterando de muchas cosas que ocurrían en las casas, ¿no? ¿Sí quieren la siguiente? La siguiente, por favor. Sí, bueno, entonces los estudiantes, por ejemplo, uno de los ejercicios pues más significativos para ellos fue el de cocinar. Si vemos la siguiente imagen, les pedí que hicieran una bitácora y que registraran lo que tenían que hacer, por ejemplo, para cocinar
algo como esto que es cochinita pibil estilo digamos. realeza maya, que Ajá, es la receta de mi mamá. Ah. Y entonces, bueno, pues uno escoge las recetas también y el lugar para hacerlas porque que es la cocina. Sí. Porque hay recuerdos y memorias que hacen que el espacio sea significativo. Y si el espacio no significa para nosotros, entonces pierde su sentido, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ellos escribieron primero una receta, todos los pasos que tenían que realizar para prepararla, y si quieren vemos la otra. Que uno pensaría, ¿esto qué tiene que ver con arquitectura? Todo. Pero si la cocina no está con las condiciones, todo lo que tienes que hacer para hacer la cochinita. Para hacer la cochinita, por ejemplo, llegar de las compras y colocar las bolsas en el espacio central de la cocina, que es una, para los que no entiendan de representación arquitectónica, es una mesa. Entonces, después de ir a la mesa, almacenamos los insumos para la cocina, después lavamos las verduras y entonces todo este proceso de acciones que está denominado como cartografía de uso sirve para que reflexionemos si de veras esos lugares están bien ubicados en una casa, ¿no? Sí, porque a lo mejor en la cocina también había alguien que estaba haciendo Zoom, ¿no? Para aislarse del que está en la sala o en la otra recámara, o a lo mejor la cocina es muy llena de cosas que nunca usas. Exactamente. Entonces, con estas funciones hicimos, que bueno, aquí te muestro la de la cocina, pero también hicimos una en la estancia para que los estudiantes jugaran con su familia y registraban a través de fotografías. Entonces, bueno, se nos hizo muy fácil poder conocer en qué situaciones familiares viven y cómo lo disfrutan o cómo lo perciben. Padecen. Y entonces fue muy interesante porque nos acercó muchísimo, ¿no? O sea, a pesar de la distancia. A pesar de la distancia. ¿No? Entonces, si quieren, vemos la siguiente que fue... Ahí es lo lindo de cuando eres docente comprometido, porque buscas cómo reinventarte con el mismo conocimiento que vas a compartir, pero con lo que ahora sucede, ¿no? Para que no haya una pérdida de la experiencia, sino al contrario, ¿qué es lo que tengo? Y con esto, ¿qué puedo hacer para que ellos se sientan motivados y no se sientan como que, ¿cómo voy a aprender arquitectura estando encerrado en mi casa? Exactamente, ¿no? Y también cómo les explicamos, ¿no? El tema de los espacios. De los espacios. Fue una suerte que uno de los primeros espacios que analizamos fue el hábitat y luego regresamos a la universidad, ¿no? Bueno, pero bueno, eso te lo platicaría después. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Y bueno, ¿qué se logró? Se logró que el espacio, pues, pudimos conocerlo y cómo podíamos cambiarlo, porque acuérdate que una de las premisas de la Universidad Autónoma Metropolitana es transformar la realidad, ¿no? Entonces, bien de la sociedad. Para bien de la sociedad. Puede ser que la realidad, porque muchas veces dicen los estudiantes, pero allá afuera es que está así, ¿no? Y está pues a lo mejor mal diseñado, a lo mejor no es el adecuado para las funciones domésticas, pero ¿cómo lo transformarías tú, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que si bien este ejercicio no es lo que se podría conocer como una aplicación en comunidades sociales directa, yo creo que es muy directa porque está transformando la manera en cómo percibimos la arquitectura, ¿no? Otro de los aspectos que se logró es valorar la importancia del habitar compartido de la comunidad en tiempos de crisis y valorar y resignificar los espacios y cómo los habitamos cuando cambian los tiempos, porque los tiempos están cambiando mucho, ¿no? Y comprendemos también lo que significa el habitar. Sí. Entonces, bueno, si quieren pueden quitar la... Yo te decía que para mí la reflexión en pandemia fue, entre otras cosas, darme cuenta que las casas, con la dinámica que llevamos en la vida, generalmente sales a trabajar y regresas a dormir. No todos tienen la suerte de llegar a comer y seguir una actividad por la tarde, sino que el tránsito, la distancia, provoca que llegamos y dormimos. Y luego las cosas que tenemos las vamos guardando y se vuelven como almacenes y dormitorios. Y en esta pandemia yo me di cuenta
que se dio mucho el estar expulgando en la casa. ¿Qué te sobra? ¿Qué es lo que de veras usas? Me decía una amiga recientemente que su casa es de 3 pisos y que en la pandemia empezó a adaptar los espacios para seguir haciendo su obra plástica, para estudiar, para todo. Dice, y ahora me doy cuenta que no tengo dónde recibir visitas, porque me la apropié para poner un gran estudio, teniendo una gran casa. Digo, ¿y cuál es el problema? Pues que no tengo alguien para una mesa y un comedor para recibir. ¿Y cuántas fiestas haces así al año? Y si te fijas, los espacios los construimos para cuando alguien viene de visita y no para habitarlo nosotros. Entonces, este ejercicio que hiciste no solo es para ellos que vieran en su casa cómo se usan los espacios, sino con las personas que van a trabajar diseñándoles espacios, poderles ir como dirigiendo la conversación para que reflexionen de cuál es el espacio que necesitan para vivir y no para recibir. Claro. A veces privilegiamos al otro y no a los que habitamos la casa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo contigo. Sí. Y hablando de que a veces privilegiamos al otro, cuando los estudiantes se acercan a la universidad y comienzan a comprender o articular que es un derecho humano el tener un espacio habitable, entonces las propuestas de los estudiantes cambian. Porque las políticas urbanas y algunas gestiones presidenciales han provocado que la ciudad crezca de manera descontrolada y entonces pues tenemos muchos estudiantes, yo creo que muchos profesores se identificarán que vienen de muy lejos y que tardan 2 o 3 horas para llegar a la universidad. Entonces, para nuestros estudiantes es importante entender que se aprende a habitar habitando, ¿no? Exacto. Y fíjate, ayer estaba platicando con unas alumnas de nutrición. Comer es tan parecido como habitar, ¿no? Y yo les preguntaba que cuáles eran los retos a los que ellas se estaban enfrentando, porque están a punto de egresar. Sí. Y ellas me platicaron, muy interesadas, además su perspectiva es... de aquí son fabulosos. Sí, me platicaban que era un reto para ellas el que nuestra cultura del comer pues era inadecuada y que la alimentación pues generaba muchas enfermedades. Sí. Entonces yo les dije, bueno, igual que comer, hay que aprender a habitar. Y si no aprendemos a habitar, entonces no podemos diseñar un hábitat justo y digno para las personas. Claro. Por eso cuando lo recibimos aquí en la universidad, y esa es como la otra parte, porque no nada más es la pandemia, sino todo lo que pasa después, cuando lo recibimos aquí, pues tenemos que organizar un espacio en la planta baja del edificio de CIAD. Perdón, voy a tomar. Para que ellos puedan dibujar en ese lugar. Entonces se genera un espacio al que le llamamos disueñoteca, y en el que los estudiantes pueden además estar todo el tiempo, porque no les da tiempo de hacer su tarea, ¿no? Y muchos la hacen aquí. Y ellos mismos, algunos estudiantes que pues hay unos mucho más entusiastas que otros, diseñaron un piso que tiene hasta colores, no sé si lo has visto. Sí, es un lugar bellísimo. Y entonces, bueno, pues se lo apropiaron de esa manera, ¿no? Ahorita ya cambió otra vez porque ya podemos estar dentro de los salones, pero nuestros salones son muy particulares. Aunque arquitectura se haga en computadora, pues requiere también de un espacio especializado, de un laboratorio para que nuestros estudiantes puedan estar dibujando. Y eso nos ha costado un poco de trabajo que lo comprendan, ¿no? Del otro lado. Claro. Tú continúa hablando porque... Sí, bueno, entonces no es lo... ¡Ay, qué lindo! Gracias. Cuando hicimos referencia, pensé mucho cuando me invitaste a esta charla en cómo nombrarla, porque la casa sí es el punto de partida para la creación de la identidad, pero el hábitat, entendido como el espacio en donde el ser humano se desarrolla, pues tiene muchos géneros arquitectónicos, ¿no? Y bueno, pues estamos en el género de la universidad.
Yo me siento muy agradecida de que me hayas invitado a esta charla, porque además estamos entre los sabios que están en estas páginas, Exacto. ¿no? Y es muy significativo para mí que se haya hecho en la librería de la universidad. Sí, es nuestro recinto cultural de reciente reconfiguración, ¿no? Aunque ha existido siempre, pero ahora con la coordinadora Marta Flores y con Rocío Silva, que es la jefa de la cafetería, sí ha buscado que este espacio sea más que una librería, un recinto donde sucedan cosas, y se ha convertido en este foro donde los compañeros de técnicos que hacen la transmisión pues tienen que montar todo su equipo y luego desmontarlo, cosa que agradezco siempre porque es todo un trabajo adicional, pero se está convirtiendo en un lugar muy enriquecedor para todos, para los compañeros de la librería también. Es como tener visitas diario, ¿no? Y el lugar se va adecuando según las mismas necesidades, porque este laboratorio va viendo que suceden cosas diversas. Oye, a ver, continuemos, ¿qué más? Sí, hablando de el laboratorio y conectando un poco con esta idea de que no, está bien. Que lo que observamos los arquitectos en el espacio es lo que replicamos. Entonces, es importantísimo mostrarle a nuestros estudiantes que el hacinamiento que a lo mejor se vive en muchas de las zonas conurbadas de la Ciudad de México, en viviendas, no puede ocurrir aquí adentro, porque aquí les estamos ayudando a transformar su manera de pensar, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ese es uno de los retos que tenemos en la coordinación de arquitectura. Y otro de los retos también que tenemos es que los estudiantes ya no son los mismos de hace 4 años. Necesitan aprender motivados por algo. Entonces, cuando algo significa para ellos, entonces sí los veo que cambia la manera en cómo hasta se sientan, se ubican en el espacio del aula, ¿no? Y eso, bueno, pues estamos todos enfrentando estos retos porque parece que hay pues una manera distinta de entender la enseñanza y el aprendizaje. Sí, ahora con esto de los 50 años, una de las cosas que yo nombro mucho son las experiencias significativas, ¿no? Efectivamente. Y entonces hemos estado proponiendo tours en la misma universidad, o sea, un recorrido en la misma UAM, porque tenemos como rutinas, llegamos a los mismos espacios y luego no observamos que esos otros espacios de otras disciplinas también son parte de nuestro hábitat universitario, y que si vamos descubrimos otras vistas. Estas fotos que tú compartes en tu Facebook constantemente desde el edificio de arquitectura son preciosas, ¿no? Y hay quien comparte el Jardín Zapata, o hay quien comparte los salones de comunicación. Entonces, poder darnos cuenta cómo se habitan, y creo que en este año ya he observado que la gente se está reapropiando de la universidad. Todavía el año pasado había como un poco más de seriedad, distancia, no sé, pero ahora es un hervidero de jóvenes y de maestros, todo el mundo pasando, conviviendo, estando en los jardines, en los pasillos del claustro. Decía que tiene tan bonitos espacios. Entonces, bueno, esta cosa está padrísima. Y también una cosa que veo, hay veces que los arquitectos, esto lo oí en una conferencia en arquitectura en la UNAM, el arquitecto Massari, decía, muchos jóvenes estudian arquitectura pensando hacer rascacielos, pero son muy pocos los que se hacen. Lo que se pretende es buscar arquitectos que transformen la vida de aquello que ya está construido. Los que ya viven en esos espacios necesitan tener otras condiciones ya con el hábitat, ¿no? Así es. Ajá. Y eso no lo puede hacer una persona que no conoce de instalaciones, de materiales, de estructuras. Entonces, esto que tú estás trabajando con ellos se me hace súper lindo, porque no es nada más para hacer mi casa o la casa nueva del otro, sino cómo transformar la misma realidad que ya existe para mejorarla,
¿no? Así es. Ay, qué padre. Sí. ¿Qué más nos puedes mostrar? Bueno, en el sentido de que planteas y que platicaba Masari, justamente ayer hubo una conferencia en donde era una conferencia que nos motivaba un poco a entender a la arquitectura como una promesa. A ver. Y me encantó porque uno proyecta lo que va a suceder en el futuro prometiendo algo para el bienestar de las personas, sí. ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que es una idea fundamental para que los estudiantes se la apropien porque nos lanza hacia el futuro, pero además con esta construcción de la imaginación y del imaginario de los estudiantes, pues que debe ser cultivada desde que están acá, ¿no? Entonces, bueno, sí llegan muchas veces con esta idea de ser el arquitecto estrella, ser el arquitecto famoso, pero su idea va cambiando y es muy lindo ver que al final entendieron que el énfasis social que tiene la UAM Xochimilco es muy diferente al de otras universidades, ¿no? Entonces, allá afuera te reconocen por... Sí. Eres de la UAM Xochimilco, bueno, los de la UAM Xochimilco saben hacer otras cosas que otros estudiantes de arquitectura no, ¿no? Sí, mi hermana dio clases acá en arquitectura y, y después ella, le costó un poco de trabajo al inicio porque ella venía a la UNAM. Decían, es que aquí no tienes que firmar. Los alumnos no les puedes cerrar la puerta si llegan tarde. Es otra dinámica, ¿no? Y al final, cuando estuvo como 10 años, me decía, es que sí son de otra manera. Les das un disparador y se van y se organizan y resuelven y proponen cosas. En otros sistemas más tradicionales es otra dinámica, no menos valiosa, simplemente es otra, ¿no? Y entender el proceso aquí en la universidad, en el sistema modular, y que son muchas horas en un salón y que se ponen a discutir y a trabajar, eso es algo muy lindo. Y creo que ejercicios como estos potencian esas facultades, ¿no? Sí. Esas herramientas. Hace poquito inauguramos una exposición sobre cómo habitamos la universidad y hicimos una convocatoria para estudiantes y para la comunidad académica y la verdad es que sí nos sorprendió recibir muchas imágenes muy interesantes que nos muestran cómo es el habitar en la universidad, pero no son las imágenes del turista que pasea por cualquier lado, sino que además habían encuadres con composiciones muy interesantes, geométricas. Estaba también la idea de permanecer en un lugar y capturar el momento preciso, la composición con las sombras de la imagen. Entonces fue como una experiencia muy grata que todavía pues los invitamos a que la vean en la Galería Estudiantil de Arquitectura, está en el tercer piso junto a la coordinación y todavía se está exhibiendo. Muy bien. Entonces ya estamos a punto de quitarla, pero vamos a volver a hacer el ejercicio porque sería genial tuvo una excelente respuesta. Involucrar también que hizo una convocatoria donde convoques a más habitantes de la unidad porque está resultando muy lindo reconocerla, ¿no? Además está preciosa. Sí, la verdad, sus construcciones, sus espacios, tenemos lugares muy, muy hermosos. Oye, y entonces, ¿solo se dedican al hábitat de casa? No, no nos dedicamos a un objeto arquitectónico en particular, sino que identificamos los problemas, como sucede con el sistema modular, que suceden en un contexto específico y eso nos permite que los estudiantes hagan una propuesta, ¿no? Como solución a estos problemas, como posible solución. Entonces, nuestro programa no tiene objetos definidos, sino tiene problemáticas que se van complejizando con el paso de los trimestres. Entonces, bueno, cuarto, quinto y sexto es un espacio un poco más cotidiano y doméstico, y los otros módulos comienzan ya con espacios que se complejizan y que nos permiten entender otros problemas de la arquitectura que los estudiantes de niveles más avanzados pueden comprender mejor, ¿no? Oye, Jael, ¿y cuando tú estabas en la prepa,
eras jovencita, preciosa como ahora, ¿cómo decides en ese momento que nos piden la gran decisión de la vida, ¿no? Escoge un área, ve qué carrera vas a estudiar porque es para siempre, ahí está tu futuro. ¿Cómo es que decides estudiar arquitectura? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, en la preparatoria yo estuve en un área justamente de artes plásticas. En la 4. No, estuve en el CEDART, que es Centro de Educación Artística, en el Diego Rivera. Y siempre me gustó el tema del paisaje. Entonces, bueno, mi ideal era estudiar paisaje, pero también me gustaba dar clases, ¿no? No comencé dando clases, o sea, me tardé mucho tiempo para venir a la universidad e integrarme como profesora. Y pues decidí en ese momento que iba a entrar a la UAM Xochimilco, ¿no? Y visité muchas universidades y me gustó esta. Entonces hice el examen para entrar a arquitectura y me quedé aquí. No, pero siempre fue motivada por la idea del paisaje, ¿no? ¿Y no había en la UNAM arquitectura del paisaje? Había en la UNAM arquitectura del paisaje, pero me parecía que si la arquitectura podía abarcar muchos ámbitos, porque es, yo digo, ¿no?, que es la mamá de todos los diseños. Ya hay otros planteamientos ahora. Ahora la arquitectura pertenece al área de diseño, que es mucho más amplia. Sí. Yo digo que yo pensé que si estaba en arquitectura podía resolver otras situaciones que tuvieran que ver con el paisaje, y sí, ¿no? Entonces, bueno, no soy paisajista, pero entiendo muy bien ese lo que campo. Implica el ámbito del paisaje. Y después te fuiste a hacer una maestría ¿sobre qué? Me fui a hacer una maestría sobre diseño arquitectónico a la UNAM y justamente la desarrollé sobre estas lecturas que te platicaba de los procesos de apropiación en los espacios, ¿no? O en la casa, precisamente. Y después, que ya estaba aquí dando clases, entré al doctorado y ahí también estudié diseño arquitectónico y ahí desarrollé el tema de la resignificación de los espacios olvidados por sus cualidades y valores, ¿no? A ver, cuéntanos de precisamente eso. Sobre las azoteas, ese fue el ejemplo. Y fue muy, muy pertinente porque además me tocó terminar cuando estábamos, son 4 años el proceso, ¿no? Entonces entré antes de ser coordinadora. Me nombran coordinadora y yo dije, no voy a poder con todo, pero pues mis amigas del departamento, Marta y Sandra, me dijeron, sí puedes, ¿no? Entonces terminé el doctorado cuando estábamos en pandemia, pero entonces me sirvió para entender cómo se usaba el espacio y poder hacer una investigación etnográfica, aunque sea a distancia, ¿no?, de lo que sucedía para otros en las azoteas, porque fue un espacio muy utilizado. Que son un lugar muy importante, ¿eh? Sí. Yo hice un cuento en pandemia sobre la azotea de donde vivía. ¡Qué bien! Porque precisamente, tengo que leer. Sí, estuvo muy padre, porque me di cuenta que yo vivía en un edificio donde la azotea era un club de señoras, ¿no? Y entonces mamá no iba a la azotea, era mi abuela, yo me quedaba con mi abuela, y allí en la azotea sucedían cosas y era mi jardín sin jardín, donde jugaba entre las jaulas y todo, mientras yo ayudaba a mi abuelita o mi abuela me cuidaba, y me di cuenta de lo importante que son las azoteas y cómo se han ido abandonando con otras construcciones donde solo es una jaula, o es la bodega de las cosas que ya es la bodega de las cosas que ya no usas, cosa que en el cuarto que yo tengo de servicio no tengo 0 de bodega, es lo que se usa, precisamente para dignificar las azoteas, porque para mí fueron importantes. Y ahora que he ido a conocer azoteas, te das cuenta, es un espacio al que no le prestan atención, no le dan mantenimiento, no lo ven como parte de tu hábitat. Es común, es como, pues hay que se ocupe a ver quién, ¿no? Pero es un lugar que le da prestigio, valor a tu casa, el que la azotea esté linda, claro, que esté cuidada. Y si es colectiva, dice mucho de la colectividad. Recién fui a conocer un edificio con mi hermana, el edificio mono, el departamento muy bonito, y cuando nos enseñaron la azotea, parecía que había caído una bomba, ¿no?
Y le pregunté, le digo, ¿y la azotea por qué no la compraron? Pues no nos ponemos de acuerdo. Y yo dije, este lugar no sería un lugar para comprar nunca. Porque te refleja cómo está el hábitat colectivo. Y eso te dice mucho. ¿Y tú qué descubriste en esas azoteas? Pues que más allá de la noción de Le Corbusier, él decía que la azotea era la quinta fachada. Pues sí. Pero bueno, a él le encantaba subirse a un avión y ver desde allá arriba lo que pasaba. Te dice todo. Pero antes no podíamos hacer eso, ¿no? Ahora tenemos otra mirada que es la de la visión desde arriba a través de los drones y con los satélites. Y entonces pues toman sentido las azoteas porque son muchos miles de metros en la Ciudad de México constituidos por azoteas, sí, ¿no? Caray. Y entonces son un espacio que le podemos regresar a la naturaleza. Muchos arquitectos lo han hecho. Y en este sentido, pues descubrí que la gente es la que cualifica el espacio, como decía Fernando Martín Juez, él decía que nosotros cualificábamos a los objetos, y es verdad porque cuando los usamos, nosotros les atribuimos cualidades que pues los arquitectos en su ceguera no logramos ver, ¿no? Y además descubrí también que tienen valores que por el uso hacen que signifiquen para nosotros. El Acapulco famoso en la azotea, en 1639 estuvimos 5 años bajo agua en el centro de la ciudad, y llovió muchísimo, y entonces las azoteas se comenzaron a usar como los altares para oficiar misas, y la gente veía la misa desde otra azotea o desde las ventanas. ¡Qué genial! Entonces toman mucho sentido. Además también la gente se subía a tomar el chocolate por las tardes. Las posadas, las piñatas. A volar papalotes, ¿no? Algún virrey sugirió que se pusieran pretiles, que son estos muros bajos que hay en las azoteas para que los niños no se accidentaran, porque comenzaron a suceder accidentes. Claro. Y pues tomó un valor muy significativo por allá de la época del virreinato, pero vuelve a ocurrir en la pandemia, ¿no? En la pandemia vuelve a ocurrir que pues uno hace sus picnics en la azotea, y que recordamos estos juegos que tuvimos de niños allá, o yo, por ejemplo, el cuarto de los enanos en casa de mis abuelos, que era este lugar al que nunca subíamos y que estaba en la azotea y que tenía muchos tesoros que nos encantaba ir a descubrir, ¿no? Entonces, bueno, pues descubrí muchas cosas, sobre todo que hay cualidades que son de orden antropológico, hay cualidades que son de orden subjetivo, y también cualidades que tienen que ver con la materialidad del espacio, ¿no? Los invitamos a que observen a sus azoteas. Sí. Las rescaten y les den un nuevo significado, aunque lo tenga, que se lo incorporen como esta quinta fachada. Como esta quinta fachada de Le Corbusier, o antes de que nosotros lo hagamos, también lo han hecho las desarrolladoras inmobiliarias con esta idea de roof garden, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Oye, yo escuché hace un tiempo, porque una maestra de aquí de biología me decía que si tú convertías tu azotea en un jardín, te daban un descuento en el pago del predial, me parece. ¿Eso ha funcionado? No, no ha funcionado tanto. Sí se usaban mucho las azoteas cuando hubo una migración importante desde el campo hacia la ciudad, y mucha gente las usaba como lugares para que vivieran los conejos, las gallinas, ¿no? Estas iniciativas no han funcionado, porque yo creo que para que podamos hacer algo más permanente en una azotea, pues hay que revisar los aspectos estructurales, ¿no? Sí. Y bueno, para eso va a ser muy consultada tu hermana, sí, que es una magnífica estructurista. Ajá. Sí. Entonces, bueno, hay muchos aspectos por considerar. Sí, tuve un amigo, ya no es mi amigo, pero ya se murió, pero era mi amigo de secundaria, y él se fue a estudiar a Alemania. Era de Chapingo y se fue a estudiar sobre nuevas tecnologías en ecotecnias y demás, y resulta que él fue de los pioneros de azoteas verdes aquí en la Ciudad de México, y me decía que se impulsó mucho
Me parece que estaba Cárdenas en el gobierno cuando él regresó, y se impuso mucho que en escuelas públicas de primaria se hicieran las azoteas verdes, pero que uno de los grandes secretos era el impermeabilizante. El impermeabilizante. Sí. Y el impermeabilizante que se vendía en México no era susceptible para eso, porque no podías poner algo permanente, porque no tenía las características, y tenía el que certificar que fuera un impermeabilizante con una calidad ISO 9000, creo que en ese tiempo era ISO 9000, y solo lo traían de Alemania, ¿no? Y bueno, se invirtió, deben de estar por ahí esos jardincitos. Pero son no solo el de estructura, sino el famoso impermeabilizante. El impermeabilizante, el peso de las plantas y todo lo que vas a poner. Pero no está de más que sí observemos las azoteas simplemente para que estén impermeabilizadas, no se dañe el departamento o la casa sobre la cual reposa ese techo de las azoteas, pero además que sí puedan ser espacios de generación de oxígeno, ¿no? Es impresionante cuando lo ves en los drones, la plancha, que además genera mucho calor. Es una isla, ¿no? Digo, bueno, más bien es un desierto, ¿no? Ajá. Hay una azotea verde en el edificio de Infonavit, en Barranca del Muerto. Esa es una de las más importantes que hay. Ajá. Y la verdad, bueno, pues fue resuelta para eso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿también te acuerdas de Jacques Vermonden? Sí, bueno, sí. Pues él también tenía mucho trabajo en torno a el impermeabilizante para azoteas y para muros verdes. Ajá. Entonces, bueno. Qué maravilla. Sí, sí, eso es increíble que no nos demos cuenta que esos espacios que son nuestros o que habitamos pueden ser también amables para nosotros y para el ambiente y para el conjunto de gente que está cerca. Hay una casa aquí en Villa Quietud que está muy mona, y junto hay otra casa de un señor que vende dulces en un mercado, una casa grande. Entonces, todas las mañanas que yo llego a ese lugar a dejar a mi perrita, el depósito para poner una bolsa de basura está llena de cajas de lo que vendió en el mercado. Se ve como un basurero, cuando está bien que se tenga que tirar la basura y que pase el camión, pero no hay como una conciencia de la afectación visual, y cuando pasas te topas con las cajas, los perros, o sea, esta falta de conciencia de que el lugar que habito no es la casa donde te metes, sino todo lo que le rodea. Es todo lo que le rodea, la puerta, el caminito, el estacionamiento o no estacionamiento. Creo que esta charla, a mí lo que se me hace muy lindo es que nos invita a reflexionar sobre esos lugares que habitamos, sean propios o sean compartidos, colectivos, ¿no? Claro. El espacio que habitamos en la universidad, ver un papel y recogerlo, o no dejar la basura, no poner cosas que entorpezcan el transitar de la gente, y cuando te vas a tu casa o a la cosa de otros, pues buscar que las cosas sean amables, porque si no nos enojamos todo el tiempo y son factores de estrés. Además, cuando tú ves algo que está molesto, pasa el cortisol, ahí va a invadir tu cerebro, y el estrés entonces es algo que no tiene que ver con tu trabajo, con tus preocupaciones cotidianas, sino con el entorno que alguien no tuvo a bien cuidar para que tú y él estén mejor. Claro. ¿No? Entonces esta conciencia... Lo cuidas cuando significa para ti, ¿no? Exacto. Entonces, poder formar a los alumnos con esta visión se me hace muy noble de tu parte, porque va más allá de ver qué forma va a tener. Te quería compartir, hace poco vi una película que me dejó muy trastornada, que es sobre cómo se crea McDonald's. Me la habían recomendado mucho, pero lo que más me gustó, y me lo traigo a colación, es que cuando el sátrapa, que les va a volar el negocio años después, y que los dueños no se dan cuenta, eran unos hermanos McDonald's, así apellidaban. Y ellos generaron un sistema de rapidez en preparar estos alimentos. Independientemente si son buenos o malos, eso no importa. Es un mapa de este transitar en la cocina,
para ver cuánto se tardan en meter la carne, poner, hacer. Con énfasis funcional, ¿no? Un laboratorio, ¿no? Y entonces cuando muestran el cambio, se van a una cancha de fútbol, dibujan todo en las dimensiones de la cocina, colocan ahí donde tienen puestas la cocina, la freidora, el empacador, todo, y llevan a los trabajadores y les toman el tiempo para ver en qué momento se entorpece. Y eso hace que vayan cambiando la distribución para que el negocio que propusieron de rapidez sea competitivo y salga bien. Se me hizo genial, ¿eh? Y eso era algo que debían de haber patentado, no lo patentaron y por eso los robó alguien. Lo de la función, pero es que eso ya es muy viejo. Es de la escuela, es de los alemanes. Pero el caso es que este cuate que les roba el negocio, ellos no pudieron protestar porque no registraron que habían sistematizado en su producto todo este mapa que ahorita nos mostraste. Si todos hiciéramos este ejercicio de nuestro hábitat, cómo circulamos, créeme que quitaríamos cosas y pondríamos aquellas que fueran más funcionales y más amables para que estemos a gusto en el lugar donde nos desenvolvemos. ¿Es así? Así es. Sí, ¿verdad? Sí, fíjate, yo te voy a recomendar otra película que a lo mejor ya viste, se llama Perfect Days. Ya lo habíamos comentado. Qué cosa. No, es mi película favorita de este año. Y en esa película, desde la mirada de la arquitectura, podemos ver, por ejemplo, a esta organización de Tokyo Toilet. Ajá, qué maravilla. Que además generó un montón de sanitarios públicos para Tokio. De súper calidad. Entonces puedes ver ahí la propuesta de los diferentes arquitectos y cómo los usa la gente. Eso me pareció muy bueno, pero además también este espíritu del personaje que hace las cosas con mucho cariño y cuidado, ¿no? Porque está dignificado su trabajo. Así es. Y el espacio también en que habita es mínimo, ¿no? No necesita más y cuida plantas. Así es, cuida plantas y cuida a árboles y a su sobrina, ¿no? Y tiene una rutina amorosa, se prepara para ir a lavar los baños públicos de la ciudad de Tokio. A mí se me hizo fabuloso ver los baños, ¿eh? Sí, eso y el que pudiera traer con él una macetita y poder ver los detalles en donde hay tantas cosas, ¿no? Exacto, sentarse en el jardín a tomar su sándwich, observando el árbol que era su amigo. Vean esa película, es una película japonesa dirigida por Wim Wenders. Yo la fui a ver por Wim Wenders, sabía que era su última película, o la última que estaba haciendo, y admiro mucho ese director alemán, y me llamó la atención que lo llamaran de Japón para hacer una película japonesa al alemán, pero como él se ha reconocido por ese tipo de contemplaciones en sus películas, me la regalé el día de mi cumpleaños. Dije, de cumpleaños quiero ver esa película. Magnífico regalo, muchísimo, ¿no? Y la disfruté enormemente, pero sí, no es de, mis hijos me dijeron, creo que no son de las películas a las que vienen las masas, pero me encantaría que la vieran las masas, porque es esto que nos estás contando, cómo se habita el espacio y cómo te lo apropias y cómo se dignifica cualquier quehacer si todo está en orden, ¿no? Si todo está lindo. Esto de Días Perfectos es una joya de película. Y además el vivir sin el sentido de resentimiento, ¿no? Además, exacto. O sea, eso me pareció genial. Me hizo recuperar la fe en la humanidad. ¿Verdad que sí? Sí, a mí también me encantó, porque creo, por lo que supuse, cuál era la historia de él previa a estar en este empleo. Y no se las voy a contar porque la tienen que ir a ver, a fuerza. Es una tarea este año. No sé si ya está en plataformas o si sigue en cines, pero estuvo nominada al Oscar, que es un ámbito comercial, pero aún así no van las masas, pero vayan ustedes, no es Avengers, no es nada de terror, no es nada catastrófico, es una película contemplativa. Mis hijos me dijeron, es una película, mami, sí. Porque me la paso en la contemplación de los árboles y los pajaritos. Entonces, pues bueno, oye, Yael, ¿qué más nos quieres compartir antes de despedirnos? ¿Qué te gusta de tu trabajo que haces ahora? ¿Qué me gusta de mi trabajo? Bueno,
todos los días que tengo que venir acá me ponen muy feliz porque pues es maravilloso estar en la universidad. Yo creo que es por los espacios, por las personas con las que nos encontramos y por todo lo que ha hecho la universidad durante estos 50 años. Entonces sí puedo decir que me siento muy orgullosa de pertenecer y de haber sido estudiante, pero además de pertenecer al grupo a la comunidad de los docentes y bueno, pues invitar a los estudiantes a que encuentren este significado al que tú los invitas cuando haces estos padrísimos recorridos, ¿no? Ojalá que podamos hacer alguno juntos. Sí, me encantaría. ¿No? Y pues solo eso, y dar las gracias. ¿Le puedes bajar el volumen? Gracias. Sí, es el encontrarle significado al espacio que habitamos en el trabajo, en el estudio, ¿no? Eso nos hace estar hasta de buenas. Muchísimas gracias. Ahora no voy a nombrar a todos porque no me da la voz, pero le agradezco a Dani Cervantes, Fran Chamorro, Irana Tiamán, Gabriela Bautista, Andrea Cázares, Jacobo Ortiz, Fernando Montiel y muchos más que no sé porque ahorita no me aparecen, pero hace rato aparecían, a Gaby Anaya, que también andaba por aquí, Oscar Zavala, quienes han estado escuchándonos y que no se atrevieron a hacer alguna pregunta porque parece que es muy claro. Yo los invitaría a que vean la película de Días Perfectos, pero que los invitaría a que observen a su hábitat, como es el laboratorio, cómo se comportan, qué hay que cambiar, qué hay que modificar, qué hay que mejorar para vivir mejor en donde estamos, trabajo, o estudio, o lo que es tu casa, y que también vayamos a la azotea. Todos tenemos azotea, colectiva o individual. Vamos a las azoteas porque es un lugar verdaderamente lleno de cosas, ¿no? De historias de miedo, de observaciones del cielo y de espacios que podemos conformar como un lugar recreativo lindo y que no sean bodegas de triques que nunca vamos a usar, ¿no? Claro. Que fluya. No entran cosas nuevas a la vida si no te deshaces de las viejas que ya no, que no te sirven y que le pueden servir a alguien más. Entonces, muchas gracias, Yael. Y gracias a ti. Y disculpas por mi tos, pero no. bueno, estos cambios de clima Sí, son complicados. Gracias a ti por generar estas dinámicas y estas cápsulas para difundir lo que está pasando al interior de la universidad. Es muy importante para ella. Y que los conozcan a nuestros profesores investigadores. Pues nos despedimos y, bueno, les aviso que aquí en la librería que estamos transmitiendo ya se encuentran, aparte de las publicaciones, muchos souvenirs que se han hecho con motivo de los 50 años de la UAM. Entonces acérquense, hay chamarras, hay pines, hay plumas, vasos, muchísimas cosas que se hicieron precisamente celebrando que estamos cumpliendo 50 años y que están hechas para todos ustedes y que tengan un recuerdo de este año que para todos nosotros es muy importante porque somos adultos jóvenes en la UAM. 50 años no eres muy grande, pero ya no eres un chamaquito, ¿no? Ya tenemos mucho que mostrar con mucha dignidad. Y bueno, agradezco a Rocío Silva que nos recibe en la librería, a los compañeros de librería que andan por ahí en las cajas y acomodando libros, que siempre están apoyándonos, a todo el equipo técnico del área de producción videográfica y sonorización, donde a la cabeza está mi compañero Oscar Zavala, a la maestra Marta Flores, coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, y bueno, a nuestras autoridades superiores, que es la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, arquitecto egresado de la UAM Xochimilco y que es nuestro rector de la unidad Xochimilco. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Vamos a hablar de caballos. Muy interesante. Sí, el coordinador de la licenciatura en veterinaria, aparte de ser veterinario, es especialista en caballos, entonces nos va a hablar del mundo de los caballos, que es ese mundo que se me hace también muy lindo. Pues muchas gracias Yael, gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.
que luego me quedo aquí atorada, pero sí, había muchos que ¿Muchas no pude preguntas? ver. No, muchos que